No fue el viento en los árboles, ni el sonido del televisor encendido en volumen bajo lo que rompió el silencio aquella tarde, sino un clic, casi imperceptible, en la vieja laptop de escritorio que descansaba sobre una mesa llena de polvo. A esa hora, poco antes del atardecer, Martha Langdon, 60 años, se encontraba en su casa de ladrillo rojo en las afueras de Savannah, Georgia, con las manos entrelazadas y la mirada vacía. El reloj marcaba las 5:14 de la tarde, la hora exacta en la que su hijo solía llamarla cuando vivía en casa. Pero eso había sido hace más de 20 años. Martha no era exactamente infeliz, pero tampoco sabía ponerle nombre a lo que sentía. Llevaba un año retirada tras 3 décadas como contadora en una empresa de repuestos para automóviles. El día que le entregaron la placa de jubilación, se sintió como quien termina una obra de teatro, y al apagar las luces ya nadie se acuerda del libreto. La rutina la sostenía. Se levantaba a las 7, daba de comer a su gato Toby, regaba las plantas y cocinaba siempre lo mismo: arroz con verduras o sopa de pollo. A veces veía telenovelas mexicanas en la televisión por cable, aunque le molestaba que cortaran siempre los finales felices. Su hijo, Ben, vivía ahora en Manhattan y trabajaba en una firma de abogados. Tenía una voz apresurada cada vez que llamaba, como si hablara desde una sala de reuniones. Martha fingía no notarlo, pero por dentro, el silencio que quedaba al colgar era un eco que se le clavaba en los pulmones. Esa tarde, mientras intentaba escribir un correo para su antigua compañera de oficina, cometió un error de esos que parecen triviales. Pegó el nombre equivocado en la barra de destinatario. En vez de mandarlo a Catherine Logan, fue a parar a Martin Lawrence. No conocía a ningún Martin Lawrence, pero le dio a enviar sin revisar. El mensaje decía algo sencillo, casi torpe. Espero que te encuentres bien. Me acordé hoy de los pasteles que traías los viernes. ¿Qué tiempos aquellos? Podría haberse quedado ahí. Una confusión sin consecuencias. Pero 3 minutos después sonó un ping suave. Martin Lawrence había respondido. Decía: «Hola señora, no soy la persona que usted cree, pero gracias por su mensaje. A veces, lo que más necesitamos es que alguien se acuerde de nosotros». Martha se quedó mirando la pantalla. Su primer impulso fue ignorarlo. No por desconfianza, sino porque se sentía ridícula. Pero algo en ese mensaje, esa mezcla de humildad y ternura, ese tono que no parecía fingido, le tocó una fibra que no recordaba haber usado en años. Con el paso de los días volvió a releer la respuesta de Martin. Había algo cálido en su forma de expresarse. No usaba emoticones ni abreviaturas. Escribía con corrección y cierto cariño involuntario, como si estuviera escribiendo a su tía abuela. 2 semanas después, entre cafés solitarios y paseos cortos por el jardín, Martha respondió. Para cuando lo hizo, no esperaba respuesta, pero llegó, y no solo una. Martin, según contaba, tenía 28 años, vivía en Fort Lauderdale y trabajaba con niños en situación de riesgo. Había perdido a su madre a los 17, cuidaba de su hermana pequeña y soñaba con abrir un centro juvenil para enseñar carpintería y mecánica a jóvenes sin oportunidades. Martha se encontró pensando en él con una frecuencia que le daba pudor. No por atracción, esa idea ni la contemplaba, sino porque había en él una nobleza rara, algo que la vida se encargaba de aplastar en los hombres adultos. Y sin embargo, ahí estaba, hablándole a una mujer 32 años mayor, como si lo importante no fuera la edad, sino lo que se decía entre líneas. Este intercambio inesperado le devolvió una parte de sí misma que creía muerta. Ya no era solo madre o jubilada, volvía a ser alguien que escuchaba y era escuchada. Recordaba consejos de su abuela como «La gente buena aparece donde menos se espera» o «Quien siembra palabras cosecha compañía». Pero no todos verían esto igual. Muchas amigas suyas, si es que aún las tenía, dirían que era ingenua, que no se puede confiar en un extraño del internet. Incluso ella misma lo pensó una noche. ¿Y si esto es una locura? Sin embargo, en el corazón humano, la lógica a veces se calla. Lo que la mente niega, la soledad lo justifica. Y en ese momento, para Martha, recibir mensajes de Martin era como volver a escribir cartas en papel,
como tener a alguien que realmente preguntara cómo había dormido y esperara la respuesta. La historia, en realidad, empezó ahí. No con el mensaje en sí, sino con la necesidad detrás de ese clic. Y lo que vendría después no era una historia de amor, ni de aventura, ni siquiera de amistad. Era una historia sobre confianza, sobre lo fácil que es construirla y lo difícil que puede ser ver cuándo se vuelve un arma de doble filo. La rutina comenzó a cambiar sin que Martha Langdon lo notara del todo. Ya no se levantaba a las 7, sino a las 6:30, ansiosa por encender la computadora. La vieja laptop tardaba en cargar, pero el pequeño icono del mensaje nuevo era suficiente para mantenerla con los ojos abiertos y el corazón ligeramente acelerado. Era extraño cómo algo tan simple como unas líneas de texto podían hacer que una mujer de 60 años se sintiera de nuevo vista. Martin Lawrence escribía cada mañana como quien no quiere romper un ritual. A veces hablaba del clima en Fort Lauderdale, otras de las travesuras de su hermana menor, a la que, según decía, había criado casi solo desde los 18. No usaba palabras rebuscadas ni frases poéticas. Sus mensajes tenían esa calidez sencilla que en el sur de Estados Unidos se considera una virtud, cercanía sin pretensión, como el saludo de un vecino en el porche. Para Martha, eran como el primer sorbo de café en la mañana, el que despierta no solo el cuerpo, sino algo más profundo. Con el paso de los días, los mensajes se hicieron más largos. Martin contaba cómo soñaba con abrir un pequeño taller para enseñar oficios a jóvenes que, como él en su momento, no tenían a quién recurrir. Carpintería, mecánica básica, incluso reparación de bicicletas. Decía que le dolía ver a chicos de 15 años metidos en problemas por no tener otra opción. Esa sensibilidad tocaba una parte de Martha que había quedado guardada por décadas. Su padre había sido mecánico, un hombre silencioso pero honesto. Tal vez por eso, cada vez que leía sobre los planes de Martin, sentía que algo familiar latía en sus palabras. Pero no todo era conversación alegre. En uno de sus correos, Martin compartió un recuerdo difícil: la noche en que su madre sufrió el infarto que terminó con su vida. Contó cómo, siendo apenas un adolescente, tuvo que decidir entre seguir estudiando o trabajar para alimentar a su hermana. Martha sintió un nudo en el estómago al leer eso. Le recordó su propio sacrificio cuando, tras la muerte de su esposo en un accidente de tráfico, crió a Ben sola mientras trabajaba a tiempo completo. Ahí empezó algo más profundo que la simpatía. Era reconocimiento. Dos personas que, en contextos distintos, habían conocido la renuncia, la responsabilidad, el silencio de las decisiones difíciles. Martha, que siempre había sido precavida con los extraños, ahora sentía que Martin no era un desconocido, sino alguien que de alguna manera ya formaba parte de su historia. Empezó a pensar más en él, no con romanticismo, sino con esa ternura que una madre siente por quien sabe llevar el dolor sin quejarse. En sus pensamientos, Martin se volvía casi un hijo adoptivo, alguien a quien cuidar desde la distancia. Y aunque nunca lo decía en voz alta, esa sensación de ser útil otra vez la llenaba de energía. No todos lo entenderían. Algunas personas de su edad se mantenían firmes en la desconfianza hacia las redes sociales. Internet es para los jóvenes, solían decir. Ahí todo es mentira. Pero Martha tenía una visión diferente. Para ella lo falso no era la tecnología, sino el silencio. Si algo podía devolverle un sentido, aunque fuera pequeño, ¿por qué rechazarlo? En ese momento de su vida, ya no buscaba certezas, sino conexiones reales, aunque fueran inusuales. Sin embargo, había noches en que las dudas volvían. ¿Por qué alguien como Martin, tan joven, tan lleno de planes, dedicaba tanto tiempo a hablar con una mujer de 60 años? ¿Por educación? ¿Por cariño genuino? ¿Por necesidad? Pensamientos que la asaltaban en la cama, cuando el ruido del día desaparecía y solo quedaban el tic-tac del reloj y la pantalla apagada del teléfono. Aún así, al día siguiente, cuando abría el correo y leía: «Buenos días, Martha. Pensé en ti esta mañana», todas las dudas se desvanecían como humo. Esa línea sencilla bastaba para que el mundo pareciera un lugar menos áspero. Le devolvía algo que no sabía que había perdido:
La sensación de ser importante para alguien. Desde una perspectiva más analítica, muchos dirían que esto era una muestra de vulnerabilidad emocional. Y no se equivocarían. Pero la vulnerabilidad no es debilidad. Al contrario, es una forma de recordar que aún queda esperanza cuando se abre el corazón. En la historia de Martha, el inicio de esta relación digital era también el inicio de un renacer silencioso, como la flor que brota en el invierno sin hacer ruido. Lo que ella no podía saber aún era que cada mensaje no solo la acercaba más a Martin, sino también a una encrucijada que pondría a prueba todo aquello que creía cierto. Porque cuando el alma se abre, también se expone, y no siempre lo que entra viene con buenas intenciones. La mañana en que Martha Langdon hizo su primera transferencia, no hubo truenos ni presagios. Todo parecía normal. El café humeaba en la cocina, el sol entraba tímido por la ventana del comedor y Toby, su gato, dormía en el mismo rincón de siempre. Pero dentro de ella había algo distinto. Una mezcla de compasión y responsabilidad, como si su vida, de pronto, tuviera un propósito más allá de los recuerdos y los horarios de pastillas. La solicitud no fue directa. Martin Lawrence no pidió ayuda abiertamente. Fue más bien una confesión casual, metida entre otros temas. Escribió sobre un problema con su computadora portátil. Al parecer, dejó de encender y sin ella no podía continuar el diseño del plan para el centro juvenil que tanto deseaba abrir. Decía que había intentado repararla, pero el técnico le cobró más de lo que podía pagar. Martha leyó el correo 3 veces. No por desconfianza, sino por el tono. Había una humildad que le rompía el alma. Martin no se quejaba, no hacía drama, simplemente compartía lo que le estaba pasando. Y eso la conmovió más que cualquier súplica. Porque cuando alguien sufre en silencio, a veces duele más. No lo pensó mucho. Sabía que él no lo aceptaría fácilmente, así que escribió con firmeza. Permíteme ayudarte. Para mí es importante saber que sigues trabajando en eso que te apasiona. Entró a la aplicación del banco, revisó sus fondos, tenía ahorros modestos pero suficientes, y transfirió $450. En el asunto escribió, para que tu proyecto siga adelante. No lo comentó con nadie, tampoco lo anotó en sus registros financieros, cosa rara en ella, que siempre fue meticulosa. Pero algo en su interior le decía que estaba haciendo lo correcto, que esa ayuda era más que dinero, era una forma de estar presente en una vida que, sin esperarlo, le había devuelto emoción. Al día siguiente, Martin le respondió con un mensaje breve, casi poético. Agradecía con sinceridad, decía que no esperaba tanta generosidad y que eso solo lo motivaba más. Martha lo leyó en voz baja, sonriendo. Le hacía bien sentirse útil. Había pasado años ayudando a todos en la oficina, a su hijo, a su esposo cuando enfermó. Pero después de la jubilación, nadie parecía necesitarla. Hasta ahora. Con el paso de los días, sus mensajes con Martin se volvieron más personales. Él le contaba sobre sus jornadas largas, sobre chicos que atendía en el vecindario, sobre lo difícil que era a veces lidiar con jóvenes que no confiaban en nadie. También le hablaba de sus miedos, de fracasar, de no estar a la altura del legado de su madre. Martha, desde su sillón en Georgia, lo sentía cada vez más cercano. Era una relación distinta a todas las que había conocido. No romántica, no familiar, pero íntima. Como si dos almas que habían vivido pérdidas similares se hubieran encontrado en medio del ruido del mundo. Y eso la llenaba de sentido. Sin embargo, no todo era aceptación. En sus reflexiones nocturnas, Martha se preguntaba si no estaba cruzando una línea. Sabía lo que diría su hijo Ben si se enterara. ¿Un chico joven del internet? Mamá, por favor. Pero Ben hacía tiempo que no la escuchaba realmente. Cada conversación era una sucesión de frases automáticas. En cambio, Martin la leía, la respondía con atención. Le hablaba como si sus palabras importaran. A veces se preguntaba qué pensaría la gente si supiera que una mujer de su edad enviaba dinero a un joven que solo conocía por correo. ¿Sería tildada de ingenua? O tal vez de desesperada. Pero ella no se sentía ni lo uno ni lo otro. Sentía que simplemente estaba haciendo algo correcto. Desde un punto de vista racional, el acto tenía sus riesgos. Lo sabía.
Internet estaba lleno de historias de estafas, de engaños, de personas que se aprovechaban de la bondad ajena. Pero Marta no era una mujer ingenua. Había trabajado con números toda su vida. Conocía bien los márgenes, los balances, los cálculos fríos. Y esto para ella no era un error financiero. Era un acto humano. No podía explicar con claridad por qué confiaba en Martin. Era algo intuitivo. Como cuando uno entra en una casa desconocida y siente que pertenece ahí. Así era su comunicación con él. Fluida, sin necesidad de explicaciones complejas. Durante esos días, empezó a cambiar pequeños hábitos. Volvió a hornear pan, a escuchar música vieja en el tocadiscos. Recuperó costumbres que había abandonado tras la muerte de su esposo. Como si esa conexión digital hubiese abierto una ventana en su interior que estuvo cerrada demasiado tiempo. Pero también entendía que no podía dejarse llevar completamente. Una parte suya se mantenía alerta, no por desconfianza hacia Martin, sino por respeto a su propio juicio. Sabía que era un terreno delicado. Aún así, eligió avanzar, paso a paso, con cautela, pero también con esperanza. Y así, sin estruendos ni revelaciones, comenzó a tejerse una red invisible, hecha de mensajes, recuerdos compartidos y pequeños actos de generosidad. Una red que podía sostenerla o atraparla. Y en ese momento, Martha no sabía cuál de las dos sería. Martha Landon no recordaba la última vez que había sentido verdadera ilusión por un viaje. Quizá cuando Ben era pequeño y juntos visitaban las montañas de Carolina del Norte. O tal vez cuando su esposo aún vivía y hacían escapadas de fin de semana al lago. Pero eso ya quedaba muy atrás. Sin embargo, ahora, mientras revisaba la maleta abierta sobre su cama, se sorprendía sonriendo sin darse cuenta. Doblaba la ropa con precisión, como si cada prenda llevara dentro una parte de su nueva vida. El boleto a Fort Lauderdale estaba comprado. El pasaje incluía escala, algo que solía evitar, pero no le importaba. Había insistido en pagar ella misma y cuando Martin intentó disuadirla con frases como «solo si estás segura» o «no quiero que sea una carga para ti», ella ya tenía el itinerario confirmado. No necesitaba permiso. Lo había decidido y punto. No lo comentó con Ben. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque sabía exactamente cuál sería su reacción. Lo había escuchado 1000 veces. No confíes en extraños. Internet no es real. Tienes que ser más cuidadosa, mamá. Y aunque una parte de ella sabía que él solo quería protegerla, también sentía que él ya no veía en ella a una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. Solo veía a una madre que debía quedarse en casa viendo la televisión y esperando sus llamadas. Y Martha no quería vivir en pausa. En esos días previos al viaje, preparó pequeños detalles con una dedicación que no había sentido en años. Compró una bufanda de algodón suave, el tipo de regalo que creía que Martin podría usar. Cocinó mermelada de frambuesa, su receta familiar, y la colocó en un frasco con una etiqueta hecha a mano. Incluso imprimió una foto antigua de ella con Ben, donde ambos sonreían bajo un roble. La envolvió en un pañuelo. No eran obsequios costosos, pero llevaban una intención real: compartir algo de sí misma, de su historia. En el aeropuerto, al ver el avión despegar, sintió un nudo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de ansiedad y emoción. Era su primer viaje sola en mucho tiempo, pero por primera vez no se sentía sola. Del otro lado alguien la esperaba. No sabía con exactitud qué iba a encontrar, pero necesitaba descubrirlo. Al llegar, Martin estaba allí, sosteniendo un ramo de flores silvestres y una pequeña pizarra con su nombre escrito a mano. Llevaba camisa blanca y unos jeans sencillos, nada llamativo, pero lo suficiente para transmitirle cercanía. Su sonrisa no era exagerada y eso le gustó. No había gestos teatrales, solo una calidez que parecía sincera. El apartamento al que la llevó era modesto pero acogedor. Dijo que era temporal, algo que usaba mientras renovaba el lugar donde vivía con su hermana. Martha no preguntó demasiado. El sitio estaba limpio, con muebles funcionales, y tenía algo de vida real, como si allí se cocinara, se leyera, se descansara. Esa primera noche, Martin preparó una cena sencilla: pasta con salsa casera y pan con ajo.
Mientras ella lo observaba moverse en la cocina, sintió algo extraño. No una atracción física, sino una calma profunda, como si estuviera exactamente donde debía estar. Comieron en silencio durante varios minutos, sin necesidad de llenar los espacios con palabras vacías. Durante la sobremesa, Marta compartió recuerdos que creía enterrados. Habló de su infancia, de los veranos en Alabama, del olor a tabaco seco y del sonido de los trenes por la noche. Martin escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. No interrumpía, no intentaba impresionar, solo dejaba que ella hablara, y eso para Marta valía más que cualquier discurso. Esa noche, al acostarse en la habitación de invitados, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: tranquilidad. Miró el techo y pensó que, quizá, todavía tenía tiempo de descubrir nuevas formas de vivir. No solo sobrevivir. Desde una perspectiva externa, alguien podría cuestionar sus decisiones. Una mujer mayor viajando sola a conocer a un joven que conoció en línea. El guión de una advertencia, dirían algunos. Pero para Marta no se trataba de eso. No era un impulso, ni una fuga emocional. Era simplemente un acto de fe, en ella misma, en la idea de que no todo lo nuevo tenía que ser peligroso, que no todo lo digital era falso. Esa noche no hubo mensajes ni notificaciones, solo el silencio amable de un lugar desconocido que, curiosamente, empezaba a sentirse familiar. Marta cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que quizás aún podía encontrar. Martha Langdon se despertó temprano, antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio. Había dormido profundamente, y aunque no era su cama, ni su habitación, algo en el ambiente le resultaba extrañamente familiar. El aire tenía un aroma tenue a café recién hecho, y el sonido lejano de una radio encendida en la cocina le dio la bienvenida a un nuevo día. Martin ya estaba despierto. Llevaba una camiseta gris y preparaba el desayuno con una soltura que solo se consigue cuando se ha hecho muchas veces. Tostadas, huevos revueltos y frutas cortadas con cuidado. No dijo mucho. Tampoco Marta. Se sentaron a la mesa como dos viejos conocidos que ya no necesitan llenar los silencios. Comieron despacio. Ella lo observaba con una mezcla de ternura y orgullo, como quien ve en otro el reflejo de un esfuerzo bien hecho. Después del desayuno, Martin sacó una caja con fotografías impresas, imágenes de niños sonriendo en talleres improvisados, chicos arreglando bicicletas, pintando murales, aprendiendo a usar herramientas. Las colocó sobre la mesa una por una. Explicó que eran parte de las actividades que había dirigido en distintos barrios de bajos recursos. Marta escuchaba con atención, tocando las esquinas de las fotos, tratando de imaginar las historias detrás de cada rostro. Martin habló de un proyecto concreto. Dijo que había conseguido un espacio en un viejo almacén y que soñaba con convertirlo en un centro comunitario. Un lugar donde los jóvenes pudieran aprender oficios y desarrollar habilidades prácticas. Pero había un problema. El arrendador del espacio había puesto un plazo para el pago inicial. Si no lo cumplía, perdería la oportunidad. Martha notó que evitaba mirarla directamente mientras contaba todo esto. Su voz era más baja que de costumbre y sus gestos más contenidos. No pedía nada, no exigía, simplemente compartía. Y en esa forma de hablar había una carga emocional que Martha reconocía, la misma que sintió cuando tuvo que explicar en el banco por qué necesitaba retirar sus ahorros para pagar el tratamiento de su esposo. No dijo nada en ese momento, solo asintió y cambió de tema. Hablaron del clima, de la música que sonaba en la radio, de las costumbres del barrio. Salieron a caminar por la ciudad. Martin le mostró una librería antigua, una panadería local donde compraban café por 75 centavos y una plaza donde los niños jugaban al frisbee. Cada calle parecía tener una historia, y Martin las contaba con pasión, como si fuera parte viva del lugar. Martha se sentía parte de algo. No sabía exactamente qué, pero le agradaba. Ya no era una visitante. Era alguien a quien se le confiaban planes, preocupaciones, sueños. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su opinión era importante, que su experiencia de vida tenía peso, y eso no tenía precio.
Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una incomodidad leve, como una vibración emocional que no podía explicar. No era desconfianza hacia Martin, sino más bien hacia su propia necesidad de creer. Se miró al espejo y se preguntó si estaba viendo las cosas con claridad o si estaba construyendo una historia que quería creer. A nivel racional, comprendía que una situación así podía prestarse a confusión, que el cariño, la empatía y el deseo de ayudar podían mezclarse y distorsionar la percepción. Pero a nivel emocional se sentía firme. Sabía distinguir entre un capricho y una decisión consciente. Y esta, para ella, era una decisión que tenía sentido. Al día siguiente, volvió a salir con Martin. Fueron a un pequeño centro cultural donde él decía reunirse con voluntarios. El lugar estaba cerrado por mantenimiento, pero se detuvieron frente a la entrada. Martin le habló de sus planes para ese espacio: clases de carpintería, talleres de pintura, charlas con mentores locales. Marta lo escuchaba y sentía que cada palabra era una pincelada más en ese retrato que iba completando en su mente. Esa noche, después de la cena, mientras tomaban té, Martin volvió a mencionar el plazo del alquiler. Esta vez no como dato aislado, sino con una carga más evidente. Dijo que le dolía pensar que todo podía venirse abajo por un obstáculo financiero, que sentía que estaba tan cerca pero a la vez tan limitado. Se disculpó por compartir algo tan personal. Dijo que no quería preocuparla, que ella ya había hecho demasiado. Marta guardó silencio unos segundos. Luego, con la serenidad de quien ha tomado muchas decisiones difíciles, respondió que iba a pensar cómo podía ayudar. No prometió nada, no ofreció una suma, solo eso: voy a pensarlo. Y lo dijo en voz firme, sin temor, porque sentía que esta vez estaba en control. Se fue a dormir con una calma extraña, el tipo de calma que aparece cuando uno actúa desde la compasión, pero también desde el discernimiento. No sabía aún qué haría, pero sí sabía una cosa: ayudar para ella no era debilidad, era un principio, uno que había guiado su vida, incluso cuando el mundo ya no la miraba. Al tercer día de su estadía, Martha Langdon notó un cambio casi imperceptible en el comportamiento de Martin Lawrence. Era como si algo invisible pesara en el ambiente. No eran palabras ni gestos explícitos. Era su manera de mirar el teléfono con más frecuencia, de responder con pequeñas pausas, de perder el hilo por segundos cuando hablaban. La sensación era parecida a estar en una sala donde el aire comienza a espesarse. Pero nadie dice por qué. Desayunaron juntos como siempre. Huevos, pan tostado, café. Martin hizo comentarios sobre el clima, sobre un partido que no vio, sobre una reunión que supuestamente tendría más tarde. Pero todo sonaba como relleno. Marta, que había pasado años leyendo expresiones y silencios en oficinas llenas de tensión, entendió que había algo sin decir. No lo presionó, observó, escuchó, esperó. Después del desayuno, él le sugirió que descansara un poco. Iba a salir por una hora a resolver unos temas del local. Ella asintió. No se ofreció a acompañarlo. Tampoco preguntó. Se quedó sola en el apartamento y el silencio comenzó a hacerse notar. Recorrió el lugar, no por curiosidad, sino por buscar algo de actividad. Reacomodó su maleta, revisó sus correos, hizo una lista mental de lo que cocinaría si estuviera en su casa. Intentó leer, pero no logró concentrarse. Detrás de una de las puertas que siempre estaban cerradas, escuchó un ruido leve. No un golpe, sino un crujido suave. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo necesitara verificar si de verdad había oído algo. No insistió. Pensó que sería la casa o algún ajuste del edificio, pero la inquietud se quedó con ella. Algo no encajaba. Por la tarde Martin volvió. Traía una bolsa con frutas y una sonrisa que se notaba más ensayada que antes. Le preguntó cómo había estado su día, si había descansado bien. Marta respondió con cortesía, sin hacer comentarios. El resto del día transcurrió con actividades normales. Caminaron por el vecindario, visitaron una galería de arte local y tomaron café en una terraza frente al mar. Pero el aire entre ellos era distinto, algo más denso, más medido. Esa noche, Martin se mostró más callado. Preparó una cena ligera, puso música instrumental de fondo y colocó velas sobre la mesa. No parecía una celebración,
sino un esfuerzo por crear un momento. Martha lo entendió así y lo aceptó con la gratitud de quien sabe que algo está siendo contenido. Después de comer, se sentaron en la sala y él comenzó a hablar. No usó rodeos, explicó que el propietario del local le había dado un ultimátum. Tenía que pagar el monto completo antes del fin de semana o perdería el derecho al contrato. Era una suma elevada, más de lo que podía reunir en tan poco tiempo. Dijo que había pensado en pedir un préstamo, pero los requisitos eran complicados y el historial financiero no lo ayudaba. Mientras hablaba, su tono era cuidadoso, mostraba vergüenza, pero también determinación. No pedía, solo compartía, como si esperara que la otra persona, por empatía, completara el camino. Martha lo escuchó con atención. No interrumpió, no reaccionó de inmediato. Observó sus manos que jugaban con una servilleta, su postura ligeramente encorvada. En sus años de trabajo había visto a muchas personas hablar desde la necesidad y otras tantas desde la estrategia. Martin estaba en un punto intermedio, y eso era lo más desconcertante. Desde una mirada práctica, las señales eran claras. Podía estar frente a alguien sincero o frente a una historia bien contada. Pero su intuición le decía que la verdad no siempre se encuentra en las pruebas, sino en los matices. Y en ese momento, los matices eran contradictorios. Esa noche, en la habitación de invitados, repasó mentalmente todo lo vivido en esos días. Las conversaciones, los gestos, los silencios. Recordó a su esposo, que siempre decía que uno conoce a las personas cuando las cosas no salen como esperaban, y pensó que quizás ahora estaba llegando a ese punto con Martin. No sintió miedo, tampoco urgencia, pero sí una alerta sutil, como si una parte de ella comenzara a construir una red de contención, por si las emociones se mezclaban demasiado con las decisiones. En el fondo, sabía que estaba entrando en terreno delicado, no por el dinero, sino por lo que representaba, por el vínculo, por el lugar que Martin estaba ocupando sin haberlo pedido formalmente. Durante la madrugada no pudo dormir del todo. Pensó en Ben, en cómo reaccionaría si supiera. Imaginó sus palabras, su tono, su preocupación. Pero también recordó que, a pesar de todo, su hijo ya no era parte de sus días cotidianos, que sus decisiones ya no necesitaban permiso y que su vida, aunque tranquila, no debía ser intocable. Cuando amaneció, tomó una decisión. No definitiva, pero sí importante. No actuaría por impulso. No respondería desde la emoción. Evaluaría, observaría, pondría límites, no por desconfianza, sino por respeto a sí misma. Sabía que cuando uno se da por completo, también debe tener un plan para sostenerse si el otro se cae. En ese momento, sin saberlo, Martha comenzó a recuperar algo que no había sentido desde hacía años: el control. No sobre los demás, sino sobre su propio papel en la historia. Y eso, para una mujer acostumbrada a ser secundaria, era una forma nueva y poderosa de existir. La mañana siguiente fue distinta desde el primer minuto. Martha Langdon se despertó con una certeza inusual. No era claridad absoluta, pero sí una sensación firme. Debía observar con más cuidado, no por sospecha, sino por respeto a todo lo que había construido en su interior en los últimos días. Ya no se trataba solo de Martin Lawrence. Se trataba de ella misma, de su necesidad de pertenecer y de su derecho a protegerse sin cerrar la puerta al otro. Martin preparó el desayuno con el mismo esmero de siempre, pero su actitud era otra. Se mostraba inquieto. Se levantaba constantemente de la mesa, revisaba el teléfono como si esperara noticias importantes. Sus sonrisas eran más rápidas, menos profundas. Su voz, aún amable, tenía un borde de ansiedad que antes no existía. Martha no lo confrontó, solo registraba cada detalle. En el pasado, en su vida profesional, esa habilidad para notar lo no dicho le permitió evitar errores costosos. Ahora, por primera vez, la aplicaba en su vida emocional. Durante la conversación de esa mañana, Martin retomó el tema del local y el plazo que se acercaba. No insistía, pero dejaba las piezas sobre la mesa para que ella las acomodara. Mencionó que había hablado con el arrendador y que éste se mostraba inflexible. También comentó que tenía objetos que podría vender,
pero no alcanzarían para cubrir todo. Martha lo escuchaba mientras tomaba pequeños sorbos de café. No hacía preguntas, no ofrecía soluciones, se limitaba a procesar. Después del desayuno, Martin salió por un momento. Dijo que debía reunirse con alguien del centro comunitario. Martha aprovechó la soledad para revisar sus propias emociones. Se sentó frente a la ventana con un cuaderno que había llevado para anotar recetas, pero esta vez escribió otras cosas. Hizo una lista con 2 columnas. En una, razones para confiar. En la otra, señales para dudar. Era un ejercicio sencillo, pero revelador. En la primera columna escribió cosas como honestidad emocional, compromiso con el proyecto, trato respetuoso. En la segunda, palabras más vagas, momentos de tensión, detalles inconsistentes, urgencia creciente. Por la tarde, Martin regresó con una actitud más abierta. Le propuso salir a caminar por un parque cercano. El clima era agradable y la luz del sol comenzaba a dorar los árboles. Durante la caminata, él le habló de su infancia, de la época en que vivió con su abuela, de los veranos sin aire acondicionado, de los amigos que perdió por tomar caminos distintos. Martha notó que cada historia tenía una estructura emocional clara: dificultad, superación, esperanza. No eran historias nuevas, pero sí contadas con más intención que antes. Al volver al apartamento, todo parecía en calma. Prepararon una cena sencilla y conversaron sobre libros. Martin le pidió recomendaciones y anotó algunos títulos que ella mencionó. La noche parecía transcurrir con normalidad, pero algo interrumpió ese equilibrio. Un sonido seco, metálico, vino desde el pasillo, como si una puerta se cerrara con demasiada fuerza. Martin se puso de pie de inmediato. Dijo que era el viento y fue a verificar. Martha lo siguió con la mirada, sin moverse. Minutos después, regresó con una expresión más rígida. No explicó nada. Cambió de tema. Martha, que ya no necesitaba más pistas, comprendió que no estaban solos. No preguntó. Solo se prometió que a la mañana siguiente tomaría una decisión. Pero el destino se adelantó. Alrededor de las 9 de la noche, cuando Martha estaba recogiendo los platos en la cocina, la puerta de la habitación contigua, la misma que siempre estaba cerrada, se abrió de golpe. 2 hombres salieron, ninguno sonreía. Uno más joven llevaba una gorra hacia atrás. El otro, mayor, tenía una cicatriz en la mejilla y una mirada vacía. Se movían con determinación, como si ya supieran qué decir y qué hacer. Martin los miró en silencio. No los presentó, solo se quedó quieto, como si su presencia ya hablara por sí sola. Martha sintió un estremecimiento leve en el pecho. No era miedo, sino un llamado profundo a mantenerse alerta. Los hombres comenzaron a hablar, no con gritos ni amenazas, sino con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Querían saber si ella podía ayudar con una cantidad considerable de dinero para cerrar el trato del local. Decían que todo dependía de ese último paso, que ella era la clave, que estaban en un punto sin retorno. Martha no respondió de inmediato. Tomó aire. Se sentó con calma en una de las sillas. Miró a Martín. Su rostro ya no mostraba calidez, solo resignación. No había odio, tampoco vergüenza, solo una especie de aceptación, como quien ya no lucha porque sabe que lo inevitable ha llegado. La tensión creció, pero Martha no se quebró. Miró a los hombres y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, que no tomaba decisiones así sin reflexión, que quería entender todo antes de actuar. Lo dijo sin temblar, sin tartamudeos, y en ese momento algo cambió. Ya no era una visitante, ni una posible salvadora. Era una mujer firme, con una historia a cuestas, con años de decisiones difíciles detrás. Era por fin su propia voz. Esa noche no durmió, pero no por temor, sino porque su mente trabajaba con más claridad que nunca. Comprendía que estaba en medio de algo más complejo de lo que había imaginado, y que la única forma de salir con dignidad era siendo fiel a su juicio. No a las emociones, ni a la culpa, ni al deseo de sentirse útil. Solo a lo que sabía, con certeza, que era lo correcto. Al amanecer, Martha Landon se sentó en el borde de la cama, aún con la ropa de la noche anterior. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclarar, pero dentro de ella todo estaba iluminado.
No por una respuesta concreta, sino por la fuerza de haber recuperado algo que había olvidado por años, su intuición. Esa brújula silenciosa que se activa cuando la lógica se queda corta y las emociones se confunden. Los dos hombres seguían en el apartamento. Se turnaban en la sala, caminaban de un lado a otro con pasos suaves pero inquietos. Martin no hablaba mucho. A ratos la miraba desde lejos, como si esperara que ella rompiera el silencio. Pero Martha no tenía prisa. A sus 60 años había aprendido que no todo se resolvía con rapidez y que las decisiones urgentes, muchas veces, eran las que más se lamentaban. Después del desayuno, que ella misma preparó como si se tratara de un día cualquiera, pidió estar sola en la terraza. Llevó una libreta, una taza de té y su teléfono. El aire de la mañana le trajo un momento de claridad. No hizo llamadas, no pidió ayuda, simplemente escribió. No un plan ni una confesión, sino un mensaje corto, como los que solía dejar a su esposo en la mesa cuando salía temprano. Estoy bien, no te preocupes, todo va a salir como debe. Lo envió a su propio número, solo para tenerlo guardado, para recordarse a sí misma quién era. Horas después, la tensión aumentó. Uno de los hombres, el de la cicatriz, le pidió hablar a solas. Martha aceptó, sin perder la calma. El hombre le habló de inversiones, de oportunidades, de cómo su aporte podría cambiar la vida de muchos jóvenes. Usaba frases preparadas, de esas que se repiten en conferencias baratas. Martha lo miró con atención y cuando terminó, le agradeció su interés. Luego pidió volver a estar sola. Lo dijo con tanta firmeza que ni siquiera intentaron discutirlo. Durante esa pausa, comprendió algo clave. No se trataba solo de dinero, era una prueba. No de ellos hacia ella, sino de ella consigo misma. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ceder para sentirse valorada? ¿Qué estaba comprando realmente con su generosidad? ¿Una causa justa o un reflejo de su necesidad de ser parte de algo? Cerca del final de la tarde, con la luz dorada entrando por las ventanas, Martha se levantó, fue al baño, se miró al espejo y sonrió. No porque estuviera feliz, sino porque después de mucho tiempo se reconocía. Ya no era la mujer que esperaba llamadas de su hijo, ni la que se disculpaba por ser demasiado amable. Era alguien que había viajado, que había confiado, que había dudado y que aún así no se había roto. Volvió al salón con su cartera colgando del hombro. Todos estaban ahí. Martin, serio, los otros dos, de pie, con los brazos cruzados. Martha se paró frente a ellos y habló con una voz serena, como si estuviera leyendo una carta escrita en su memoria desde hace años. Dijo que había pensado en todo, que había sentido muchas cosas, empatía, afecto, incluso esperanza, pero que también había sentido algo más fuerte, claridad. Y con esa claridad venía una sola respuesta. No voy a transferir dinero, dijo. No porque no crea en el proyecto, no porque me sienta engañada, sino porque me creo a mí misma más que a cualquier historia. La sala quedó en silencio. Los hombres se miraron. Martin bajó la cabeza. No hubo gritos, ni súplicas, ni amenazas. Solo un silencio largo y denso que fue rompiéndose con cada segundo que pasaba. Martha dio media vuelta, fue a su habitación, tomó su maleta y cruzó la puerta con pasos lentos, pero seguros. En la calle, el aire le supo a libertad. Caminó sin mirar atrás. En una cafetería cercana pidió un té helado y se sentó a escribir una nota. No un diario ni un mensaje dramático, solo un pequeño resumen para sí misma. Confiar en otros no es un error, pero olvidar escucharse es el único riesgo real. Volvió a casa esa misma noche en un vuelo sin escala. No contó detalles a nadie, solo le dijo a Ben que estaba bien. En los días siguientes, donó una parte de sus ahorros al centro comunitario de su ciudad, donde jóvenes reales daban clases de oficio. No necesitaba fotos ni promesas, solo acción concreta. Meses después, un sobre llegó por correo, sin remitente. Dentro, una hoja doblada con letra apretada. Decía: gracias por haber sido la única persona que me miró como algo más que una fachada. Te fallé, y eso es mío, pero tú me diste un espejo, y eso, aunque no lo creas, me salvó. M. Martha lo leyó 3 veces.
No sonrió. Tampoco lloró. Solo cerró el sobre, lo guardó entre las páginas de su libro favorito y volvió a su jardín, donde las flores seguían creciendo como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado. Ella había vuelto a florecer. This content is a work of fiction and art designed for entertainment and educational purposes. Any similarities to real individuals or events are purely coincidental. Certain scenes and dialogues in the video are dramatized and contain elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator firmly opposes discrimination, violence, and hatred. This channel adheres to YouTube's guidelines and respects copyright laws.